Live. Buenas noches, les damos la bienvenida, igualmente que a nuestros compañeros, como siempre, que nos acompañan en Zoom. El día de hoy, como cada tercer miércoles de cada mes, tenemos el gusto de contar con la Fundación Acercándote al Universo y con el ciclo de conferencias Acercándote al Universo con nuestra amiga, la maestra Moni Álvarez, a quien le cedo la palabra. Moni, buenas noches y adelante, es un gusto, como siempre, contar contigo. Muchísimas gracias. Gracias, Laurita, y pues muchas gracias a todos. Primero que nada, pues bienvenidos, buenas noches aquí. Gracias por acompañarnos en la Sociedad Astronómica de México. Y pues como siempre tenemos ponentes estrella. En este día vamos a tener de ponente a nuestro querido ingeniero Brian Javier Lorenzano Hernández, quien realmente es una persona excepcional. Me voy a permitir leer su currículum así muy brevemente porque realmente es muy largo y pues lo felicito muchísimo por eso. Él es técnico superior universitario e ingeniero en nanotecnología en el área de materiales por la Universidad Tecnológica de Tecámac en el Estado de México. Actualmente cursa una maestría en Ciencias de los Materiales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha desarrollado iniciativas y proyectos relacionados con nanotecnología ambiental y descontaminación de agua residual en el sector de la industria espacial y el comportamiento de tejidos bajo condiciones de microgravedad, simulación molecular y actualmente en el estudio de biomateriales poliméricos y cerámicos para regeneración de tejidos en el campo de la biomedicina, un proyecto en el que trabaja con el Cuerpo Académico de Materiales Avanzados liderado por el Dr. Ventura Rodríguez Lugo. Forma parte del comité organizador del Seminario Regional de Materiales Avanzados, así como es presidente del capítulo estudiantil de materiales ante la Sociedad Mexicana de Materiales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es miembro de FAUYOUT y recientemente estuvimos participando en la Feria Aeroespacial de México y esa es una gran parte del currículum que tiene Javier, que es inmenso, y le quiero dar una felicitación por eso. Así que, Javi, te dejo te doy la palabra y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mónica. Antes de poder compartir la pantalla, ¿me pueden indicar si se escucha bien mi audio? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, se escucha perfecto. Ok. Y ahora en cuanto a la pantalla, se visualiza totalmente, ¿verdad? Sí, también. Ok, súper bien. Bueno, pues vamos a iniciar esta presentación, como bien lo mencionábamos en el transcurso pues, de hace algunos días. Se llama ¿Cuál es la importancia de la nanotecnología en la industria espacial? Mónica, ya hace unos instantes tuve el gusto que pudiera hablar un poquito de la trayectoria que hemos estado desarrollando a lo largo de algunos años. Entonces, vamos a continuar. Dentro del contenido que vamos a estar abordando dentro de esta presentación, pues debidamente hablaremos de una introducción, cuáles son los antecedentes de la nanotecnología en México, qué es la nanotecnología y cómo se aplica en esta parte de la industria espacial, algunas investigaciones actuales que se están desarrollando precisamente en este tipo de ámbito y, bueno, finalmente llegar a unas conclusiones. Entonces, para empezar, hay un tema muy importante que me gustaría poder abordar con todas y todos ustedes esta noche, y es precisamente el desarrollo espacial para la inclusión social. Es muy importante que actualmente se pueda continuar impulsando el desarrollo del espacio si queremos tener pues una sociedad más igualitaria y que pueda ser de alguna forma más justa. Solamente podemos llegar a todo esto pues de alguna manera compartiendo el conocimiento desde todos los tipos de enfoques que pueden existir. Aquí menciono algunos puntos relevantes que me gustaría poder compartir esta noche, en donde el punto número uno es que la NASA y la Agencia Espacial de Emiratos Árabes Unidos para la misión Marso está ayudando a fomentar la inclusión y la igualdad social. Y esta misión es liderada por Sara Amin, una destacada joven científica que dirige a un grupo de tecnólogos y científicos jóvenes, y pues muchas de estas investigadoras pues son mujeres. Entonces,
Esto de alguna forma motiva a más mujeres y niñas a que puedan continuar en carreras relacionadas con las áreas STEAM. Y bueno, pues ha demostrado que las mujeres pueden desempeñar un papel importante en la industria espacial, sobre todo en este país que, bueno, pues tiene ciertas complicaciones en cuanto a esta participación. Otro punto, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea lanzó en el año 2017 la iniciativa de Space Inc., que es una red de centros de investigación y expertos que tiene como objetivo promover la participación y el acceso universal a la ciencia y la exploración espacial para investigadores, ingenieros, estudiantes y al público en general, independientemente de las capacidades físicas que puedan tener las personas. La India también ha estado liberando el camino a la inclusión social a través del desarrollo espacial. En el año 2019, pues se convirtió en la primera nación en enviar una sonda a la Luna en un intento de aterrizar en el polo sur lunar. Este proyecto tuvo una alta participación de científicas e ingenieras mujeres en su equipo de liderazgo, y esto ayudó a fomentar la igualdad de género en la sociedad precisamente de la India, e inspirar a más mujeres y niñas a seguir precisamente en estas áreas STEAM. En México, bueno, pues todos y todos hemos tenido la oportunidad de poder conocer a Katia, de alguna manera interactuar un poco con ella y conocer cuál ha sido su trayectoria. Y me gustaría también mencionar a mujeres que puedo considerar cercanas a mí, con las que he podido platicar en su momento. Dana, una joven científica que actualmente está impulsando precisamente esta área del sector espacial a través de la divulgación científica y los proyectos que ella realiza. Sin duda alguna, pues va a tener un futuro muy grande que le está esperando, y que bueno, pues esto también ayuda a que no solamente seamos nosotros los jóvenes, sino que también comiencen a participar desde muy jóvenes, desde niñas, desde niños, a poderse incursionar en este tipo de temas. Y algo muy actual, y dentro del equipo de la FAO-YOUTH específicamente, pues tenemos el caso de Mónica, precisamente, Sagrario e Ingrid, que van a estar realizando pues una de las misiones análogas precisamente en España. Entonces son algunos de los casos que podríamos mencionar ahorita, y que es muy relevante precisamente porque no solamente necesitamos que hombres, sino que también mujeres tengan una participación, una inclusión, no solamente pues en ciertas áreas, sino también en la parte científica, y reconocer que tienen una verdadera participación y una importancia en la misma. Y bueno, pues a partir de ahí vamos a comenzar en la parte pues de la presentación, que es la nanotecnología y cómo se aplica en la industria espacial. Mencionamos que para la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, mejor conocida como la NASA, pues la nanotecnología es la manipulación de la materia a nivel atómico, donde la física convencional se descompone para crear nuevos materiales, estructuras, dispositivos, sistemas funcionales con características de rendimiento que superan a las convencionales. Es decir, estamos hablando de materiales que puedan estar dentro de una escala nanométrica, es decir, una escala muy chiquitita que voy a estar comentando más adelante. Y precisamente aquí me gustaría poder comentar, estos son algunos mitos y realidades de la nanotecnología, sobre todo en México, en donde pues no tenemos de alguna manera en nuestra sociedad muy inculcada la cultura científica. Entonces, esta es una encuesta que se realizó por la revista interdisciplinaria de nanociencias y nanotecnología en el año 2020, en donde se les preguntaba a un grupo de 60 personas aproximadamente de qué era lo que pensaban sobre la nanotecnología, qué era lo que consideraban, hacia dónde estaba enfocada. Y bueno, pues podemos mencionar que más del 60% respondió que la nanotecnología está enfocada hacia el desarrollo de nuevos medicamentos. Un 30% mencionaba que se trataba pues de una cocina molecular en donde los científicos metían lo que querían y obtenían nuevos materiales. Debajo de un 30% mencionaban que se desarrollaban trajes de astronauta. Por arriba del 55% que se desarrollaban piezas ópticas, textiles, algunos recubrimientos. Y algo muy peculiar, y que realmente me he encontrado con personas, inclusive dentro de la ciencia, que mencionan que nanotecnología únicamente se dedica al desarrollo de nanorobots.
No es así, y ahorita lo vamos a aclarar. Entonces, la nanotecnología se inserta en un proceso para el desarrollo industrial de la actualidad y del futuro por el desarrollo de distintas aplicaciones. Aquí muestro un mapa conceptual en donde podemos visualizar en primera instancia, menciona la nanociencia. La nanociencia se puede definir como un estudio de estructuras y materiales utilizando un campo multidisciplinario como puede ser áreas de la física, la química, la biología, medicina, computación, ciencia de materiales, entre otras, que están enfocadas en este tipo de áreas científicas. Entonces, nanociencia se puede definir como el estudio, mientras que nanotecnología, ahora ya llevamos a la aplicación de la ingeniería y la tecnología basados desde la investigación, la fabricación y hasta la manipulación atómica y molecular de materiales en el régimen de tamaño nanométrico, es decir, de 1 a 100 nanómetros en al menos una de sus dimensiones de estos materiales. Entonces podemos definir que un material puede ser cualquier material en donde una de sus dimensiones puede estar debajo de 100 nanómetros. Se pueden sintetizar por muchas metodologías, principalmente se pueden clasificar en top-down y en bottom-up. Top-down es decir, ir desde materiales grandes, comenzar a hacerlos más pequeños. Y mientras bottom-up significa que estos materiales pequeñitos van a comenzar a formar una estructura más grande. Y estos nanomateriales se pueden clasificar de dos maneras, de acuerdo a sus dimensiones, de acuerdo a su composición. Si podemos mencionar de acuerdo a sus dimensiones, tenemos 0D, en donde estamos hablando que son partículas prácticamente confinadas, en donde sus 3 dimensiones están dentro de la escala nanométrica. También mencionamos dimensiones de 1D, son prácticamente un crecimiento en una sola dimensión, se puede definir como nanocables, nanofibras, nanovarillas, que bueno, son nanoestructuras al final del día. Posteriormente tenemos monocapas, estas monocapas van a tener un grosor, es decir, prácticamente un recubrimiento. Este recubrimiento debe tener debajo de 100 nanómetros para que pueda ser considerado como un nanomaterial 2D. Y finalmente tenemos pues nanomateriales que están, o se les conoce, algunos autores no lo mencionan, otros sí, va a depender cuál sea el autor que estemos consultando, pero se les considera como nanomateriales 3D, en donde pues son materiales nanoestructurados. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente son los nanomateriales constituyentes de un material más grande, son los que están dentro de la escala nanométrica, las partículas, por así decirse. Y bueno, también podemos mencionar que se pueden clasificar de acuerdo a su composición, de acuerdo basados, por ejemplo, en carbono, los famosísimos nanotubos de carbono, algunos basados en metales, como pueden ser nanopartículas de oro, plata o algunos puntos cuánticos, mencionando algunos ejemplos, algunos nanomateriales poliméricos, como son el caso de los dendrímeros, algunos materiales compuestos o compósitos, que, bueno, van a tener la finalidad de mejorar ciertas propiedades, no siempre se mejoran, pero en la mayoría de los casos sí. Y bueno, pues, ¿cuáles son esas propiedades que se pueden modificar? Bueno, pues tenemos que podemos modificar propiedades electrónicas, ópticas, térmicas, compatibles, y que, bueno, se ven modificadas a un nivel atómico. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Pues son muchas. Realmente la nanotecnología es un campo multidisciplinario en donde puede entrar la medicina, la energía, medio ambiente, electrónica, textil, y en lo que vamos a estar abordando de esta presentación, pues el sector espacial. Mencionando pues ahora cómo ha sido la nanotecnología en el mundo, pues realmente podemos mencionar que los países que son líderes en el desarrollo de este tipo de tecnología, pues son Estados Unidos, China, seguido por Japón, Alemania, Corea del Sur, Reino Unido, Suiza, Taiwán, Francia y Rusia. Esto haciendo referencia a la cantidad de documentos científicos publicados entre el año 2001 y el 2018, la cantidad de patentes relacionadas con nanotecnología, los productos base que han sido ya aplicados, es decir, que no solamente se quedaron en investigación, sino que ya están siendo comercializados. Y bueno, pues eso representa un cierto porcentaje de su Producto Interno Bruto de cada uno de los países, en donde sin duda alguna, pues Estados Unidos, China, Japón, Alemania, pues son las potencias en este tipo de desarrollo de tecnología. Mencionando los antecedentes de la nanotecnología en México, específicamente en Latinoamérica, podemos mencionar que México es el segundo país en América Latina
por valor del mercado en la diversificación en la aplicación de nanotecnología. Esto se refiere a que no solamente se está desarrollando nanotecnología o materiales nanotecnológicos en una sola área, sino que ya hay científicos que están aplicando en una cantidad variable de productos, como puede ser, o lo mencionamos hace un momento, pues la industria espacial, la medicina, electrónica, computación, biología, entre otras. Entonces, a nivel mundial, las tendencias indican que los nanomateriales ocupan el 80% del mercado de la nanotecnología, y México cuenta con empresas en ese rubro que permiten visualizar un enorme potencial en el mercado. Aquí me gustaría poderles compartir una tabla en donde se menciona principalmente cuál es la distribución geográfica de instituciones académicas, es decir, centros de investigación, universidades que están desarrollando precisamente programas de nanotecnología y que están investigando precisamente nuevas aplicaciones con estos nanomateriales. Ese código QR me gustaría que las personas que pudieran estar presentes de alguna manera puedan escanearlos. Al final me gustaría que también la parte de la organización de la sociedad se los pudiera proporcionar, porque les va a llevar a un documento en donde ustedes van a poder encontrar de manera muy específica cuáles son las instituciones académicas o un centro de investigación en donde, si ustedes se ven interesadas e interesados, puedan entrar a estudiar un programa académico que se relacione con nanotecnología. Entonces, tenemos, bueno, México tiene en la Ciudad de México alrededor de 8 institutos académicos que precisamente tienen este programa educativo. En el estado de Hidalgo se encuentran 5, en el estado de México se encuentran 5, en Nuevo León 4, Puebla 4, San Luis Potosí 3, y podemos mencionar algunos otros estados en donde también se está desarrollando estos programas educativos relacionados con nanotecnología. Entonces, es muy importante que aquellos estudiantes que se vean interesados e interesados en participar en estos programas académicos, bueno, pues tengan la oportunidad desde este momento de poder conocer, de poder empaparse un poquito sobre qué instituciones están más cerca de donde ustedes habitan, qué programas ofrece, bajo qué aplicaciones están desarrollando estos nanomateriales, y bueno, ustedes también tener la facilidad de crear algún tipo de propuesta que pueda ser aplicada pues en la parte de desarrollo de nanotecnología. Entonces, ¿cuáles son los principales productos que se desarrollan en México? Van meramente enfocados hacia la parte de la industria alimenticia, el tratamiento de agua residual, el desarrollo de principios activos farmacéuticos que están involucrados en los medicamentos, cosméticos, química génica y algunos conductores eléctricos. Y bueno, relacionando un poquito hacia la parte del área de interés de la industria espacial, bueno, también se están desarrollando nanosatélites. Hay una empresa que está precisamente en San Luis Potosí que se dedica al desarrollo de nanosatélites, ya es algo comercializado. La parte de recubrimientos que puedan tener algún tipo de propiedades anticorrosivas, que puedan mejorar de alguna manera o proteger a algún otro material. También el desarrollo de neumáticos que puedan aguantar altas presiones, altas temperaturas, sin que puedan de alguna manera reventar en el intento. Materiales semiconductores, algunos polímeros, metales, y que también están enfocados en la parte de la electrónica y el desarrollo de fibras textiles. Posteriormente, ahora hay que mencionar cuáles son los retos del sector espacial y cómo la nanotecnología puede apoyar o complementar a resolver problemas de la ingeniería aeroespacial. Pues se encuentran muchos retos realmente. Algunos los menciono aquí, por ejemplo, materiales que puedan desarrollar un almacenamiento o una conversión de energía de una manera más eficaz, en donde se pueda tener una eficiencia energética mayor, algunos materiales o estructuras que puedan soportar ambientes extremos como altas temperaturas, altas presiones, y también en la parte biomédica, ¿no? Ciencias físicas y tecnologías biomédicas que estén en el espacio, así como también la propulsión en el espacio y la gestión de fluidos criogénicos precisamente, así como la tecnología y el desarrollo de las comunicaciones mediante la fabricación principalmente de satélites que están orbitando alrededor de la Tierra. Y finalmente, una de las más, de alguna forma, realizadas actualmente, pues es la tecnología de propulsión, ya sea para aeronaves
o cohetes que están siendo utilizados actualmente. Y bueno, pues la nanotecnología en la tecnología espacial, vamos a mencionar en este caso, pues la Estación Espacial Internacional, precisamente los aspectos del entorno espacial que actualmente la afectan, pues están relacionados directamente con el vacío, el oxígeno atómico, las radiaciones ultravioleta, las partículas o las radiaciones ionizantes, el plasma, temperaturas extremas o los ciclos térmicos, y la discrepancia en el coeficiente de expansión térmica de estos materiales con los que está constituida la estación, así como el impacto de algunos desechos orbitales que pueden de alguna forma afectar la estructura de la misma estación. Entonces, estos desafíos los enfrenta una plataforma que está orbitando alrededor de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues los sistemas o los vehículos espaciales se enfrentan precisamente a estas condiciones, ¿sí? Pero también a algunas otras condiciones que son más duras y se tiene la necesidad en algunos casos de interrumpir pues lo que va a ser el progreso dentro de la órbita en el espacio exterior. ¿Son necesarios materiales más ligeros? La respuesta es sí. La principal preocupación de los vehículos espaciales es que se pueden incorporar muchos instrumentos, pero aquí la idea es que se mantenga el peso lo más bajo posible. Esto debido pues, al enorme costo que tiende a hacer enviar cosas al espacio. Durante el tiempo que estuvo operando el transbordador espacial, costaba aproximadamente 54.500 dólares un kilogramo, mandar al espacio. Entonces, actualmente la empresa SpaceX con el Falcon 9, pues es el cohete que está siendo muy utilizado para acceder a la Estación Espacial Internacional, puede lograr exactamente lo mismo, pero reduciendo el costo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se están desarrollando materiales que pueden tener las mismas capacidades o inclusive mejorarlas, pero reduciendo ciertas cualidades como puede ser la densidad. Es decir, que sean materiales más ligeros, pero que tengan o mantengan las propiedades mecánicas adecuadas para su aplicación. Vamos a mencionar en este caso los nanocompósitos en la industria espacial. Los nanocompósitos, vamos a mencionar primeramente que es un material compósito, ¿no? Antes del prefijo nano. Un material compósito significa la unión de dos o más materiales que tienen propiedades por sí solos y de manera separada. Pero cuando los juntamos, pues esas propiedades de alguna forma comienzan a combinarse entre sí. Algo muy peculiar de estos materiales compósitos es que debe de tener una matriz. La matriz se le conoce como el material que está en mayor proporción y un material reforzante, que es el material que se encuentra en un menor porcentaje o en una menor proporción que está dentro de la matriz. Podemos tener una matriz que puede ser metálica, que puede ser cerámica o que puede ser polimérica. Aquí menciono algunos casos de nanocompósitos poliméricos. Cuando ya se utiliza el prefijo nano, quiere decir que el material reforzante dentro de la matriz está dentro de la escala nanométrica. Como ya lo mencionamos anteriormente, que esté dentro de la escala nanométrica, pues quiere decir que al menos una de sus dimensiones está por debajo de 100 nanómetros. Entonces, este material, pues de alguna forma le va a incorporar nuevas propiedades a la matriz y pues algunos nanocompósitos poliméricos, es decir, de matriz polimérica, son capaces de detectar cambios, por ejemplo, de pH, de temperatura o inclusive cambios en algunas concentraciones de gas, que es precisamente los sensores que se están utilizando actualmente. También pueden absorber impactos, pueden inclusive llegar a autorrepararse. Esa tecnología se utiliza inclusive en los autos, en donde pues de alguna manera algunas personas dicen, pues es que mi coche se abolla mucho más rápido. Sí, pero está absorbiendo mayormente el impacto, resguardando al pasajero de no recibir el impacto y que no pueda sufrir algo grave, ¿no? En la parte física. Entonces, es la idea de estos materiales, que puedan absorber esos impactos, que de alguna forma puedan tener una memoria de forma y que sean capaces de autorrepararse o que inclusive puedan mitigar el calor. También se están desarrollando pues algunas nanoaleaciones de titanio que poseen una alta resistencia a la tracción, a la tenacidad e incluso a temperaturas elevadas, son ligeras, poseen una resistencia a la corrosión, lo que los hace precisamente adecuados para aplicaciones
en este sector espacial. Precisamente las aleaciones de titanio se utilizan mucho para desarrollar gran parte de lo que son los cohetes actualmente que se están llevando a cabo en etapas de prueba. También se están desarrollando nanosensores en la tecnología espacial. Aquí podemos mencionar el vehículo de exploración, el Curiosity Mars Rover. Estaba equipado con sensores ambientales y atmosféricos de última generación. El REMS, o la Estación Móvil de Vigilancia Ambiental, es un instrumento que es capaz de recopilar información meteorológica de forma diaria y de manera estacional. Entonces, de manera muy similar, los instrumentos como el SAM, el análisis de muestras de Marte o el SHEMIN, el químico y de mineralogía, son equipos de alguna forma diferentes, pero que realizan análisis químicos de muestras de roca en polvo e identifiquen algunos minerales que pueden estar presentes, algunos elementos químicos orgánicos o inclusive elementos ligeros. Y de esta manera es que podemos conocer cuál es la composición precisamente de la zona en donde están trabajando este tipo de equipos, de tecnologías. En el caso de Nature Journal, define que los nanosensores son pues, prácticamente sensores químicos o mecánicos que pueden usarse para detectar la presencia de especies químicas y nanopartículas o inclusive monitorear parámetros físicos como la temperatura dentro de la escala nanométrica. Entonces, estos son sensores que se están utilizando actualmente precisamente para conocer cuál es la composición química, la composición elemental de ciertas zonas en específico. Un caso muy práctico, muy general que se ha estado trabajando desde hace muchos años es el caso de los nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono los utilizan inclusive como sensores, como materiales reforzantes, entre muchas otras aplicaciones, precisamente por las capacidades de conductividad eléctrica, sus capacidades de dureza que pueden proporcionar a los materiales que existen actualmente. Y bueno, pues también se realizan textiles conductores de electricidad que puedan ser de alguna manera duraderos a través de nanotubos de carbono, se le conocen como los e-textiles. Las aplicaciones potenciales de estos textiles electrónicos en la industria espacial son enfocados principalmente para el desarrollo de trajes espaciales, también el desarrollo de sensores, algunos inflables, mantas o inclusive monitores de salud. Sin embargo, pues también tienen ciertos desafíos en su fabricación porque necesitamos que estos materiales sean flexibles, que sean duraderos, que sean fiables, de alguna manera que sean confiables para la persona que los va a estar utilizar. Y también en ocasiones pues son desafíos de fabricación porque es muy fácil poder hablar de propiedades, de mejora de propiedades, etcétera, 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 pero los desafíos de fabricación son costosos, son difíciles. En ocasiones, pues muchos materiales se ha demostrado que tienen aplicaciones muy buenas, positivas, pero desafortunadamente no se pueden llevar a cabo pues a una fabricación a una macroescala. Entonces, no es el caso de todos, pero sí existe ese desafío de fabricación e inclusive pues la reparabilidad, ¿no? Estos, una vez que estos materiales ya no funcionen, ¿qué se les va a hacer? Y entra pues muy en juego cuál es la normatividad vigente para el desecho, inclusive el uso y manipulación de estos nanomateriales al final del día. Y algo muy importante en la parte de medicina aeroespacial y nanotecnología, pues realmente es algo que platicaban en conferencias anteriores. Hay distintas áreas de aplicación precisamente dentro de nanotecnología que está enfocada hacia la medicina. Se estudian los efectos que suelen suceder a bajas temperaturas, los efectos que pueden tener los campos magnéticos, no solamente en los materiales, sino también en los astronautas, es decir, en el ser humano. Algunas patologías que se pueden llevar a cabo, que se desarrollan, o inclusive que se pudieran desarrollar bajo ciertas condiciones, el desarrollo de nuevos fármacos o de nuevos medicamentos, efectos fisiológicos del vuelo dentro de los astronautas que puedan tener a largo plazo y que afortunadamente los cambios fisiológicos que tienen los astronautas pues se ha demostrado que son reversibles hasta el momento, pero ¿cuánto tiempo tardan en ser reversibles? Entonces, eso también es un área de aplicación. ¿Cuánto tiempo va a tardar el astronauta en volver a tener una condición similar antes del vuelo? ¿Y cuáles van a ser esos efectos a largo plazo que pueda tener en condiciones de ingravidez o en condiciones de microgravedad?
También se estudian los efectos de vuelo atmosférico en el estrés, cómo afectan las personas, cómo afectan los astronautas un vuelo atmosférico, los efectos que puede tener el medio ambiente espacial, la privación del sueño, muy importante, la adaptación que van a tener estos astronautas, estos científicos en adaptación a un nuevo espacio, a un nuevo entorno en donde el ser humano no está acostumbrado prácticamente. ¿Cuáles son esos efectos biológicos de la aceleración? También se estudia la parte de bioingeniería, e inclusive algo que si yo en algún momento he tenido la oportunidad de también poder trabajar, es cómo es el cambio en la masa ósea, en la densidad ósea, una vez que los astronautas regresan nuevamente a Tierra. Sabemos que pues, hay una pérdida de masa ósea, sí, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en que nuevamente estas células, son principalmente células osteoblásticas, vuelvan a regenerar nuevo tejido óseo y vuelva a cumplir una función que pueda ser de un hueso sano? La fisiología cardíaca, los efectos de la radiación, los efectos de las altas temperaturas que pueda tener ante los materiales, pero también ante las personas que van a estar expuestas pues a este tipo de ambientes. Y bueno, pues mencionamos realmente por qué nos interesa ir al espacio. Hay muchos cuestionamientos que se realizan actualmente sobre por qué ir al espacio, por qué desarrollar tecnología espacial, por qué mejorar los materiales, desde la construcción de una aeronave, desde verificar las condiciones de la elaboración, de la fabricación, la manipulación, la obtención de los materiales, y ahora cómo va a ser la aplicación de la misma, cómo vamos a monitorear el buen funcionamiento del dispositivo, y una vez que ya se monitoreó, pues ahora llevarlo a una aplicación, y ahora que ya se llevó a la aplicación, nuevamente volver a monitorearlo de una manera que pueda ser segura. Pues algunos de los aspectos podemos mencionar la civilización humana, extender la presencia humana fuera de la Tierra y posibilitar un asentamiento que pueda ser eventual, el desarrollo del conocimiento científico, muy importante. Actualmente es mejor que el conocimiento científico se lleve a cabo mediante una contribución, mediante una colaboración de ideas, de trabajo, de tecnología. Es decir, ya no estamos tanto para hacer una competencia, sino estamos para hacer realmente una colaboración de conocimiento científico e intercambio de tecnología. Si queremos lograr actividades científicas que permitan conocer respuestas, por ejemplo, como la historia de la Tierra, el sistema solar y el universo, así como un lugar dentro del mismo que pueda tener condiciones similares y en el cual pueda ser habitable. La preparación para la exploración, probar sistemas tecnológicos que puedan estar adaptados a nuevos ambientes, a nuevos entornos que tengan condiciones muy diferentes a las que tenemos nosotros aquí en Tierra, las operaciones de vuelo y técnica de exploración que permitan reducir el riesgo e incrementar de alguna manera la productividad para las futuras misiones que se puedan realizar a la Luna, que se lleven a Marte o inclusive, ¿por qué no más allá? Entonces, se busca que de alguna manera pues sea un ensayo y error. Sabemos que no todo sale pues a la primera, los materiales siempre van a tener una falla, eso es inminente, es algo que no vamos a poder eliminar, pero lo que sí podemos hacer es reducir precisamente cuál va a ser la falla de los mismos, ¿no? Incrementar la productividad en futuras misiones que se puedan estar desarrollando, así como llevar a cabo pues acuerdos globales que puedan promover una actividad retadora, que pueda ser algo compartido, pero de una manera pacífica. Es algo que mencionábamos, que podamos alcanzar pues objetivos comunes dentro de las naciones para poder conocer ciertos temas e inclusive llevar a cabo el desarrollo científico de una mejor manera. El compromiso público, pues definitivamente aplicar un programa de vanguardia para prometer de alguna forma incumplir al público, alentar a los estudiantes y ayudarlos a que desarrollen, a desarrollar individuos calificados que se van a requerir para vencer retos del futuro. Y esto es algo muy importante. Actualmente existen todavía científicos que pues tienen de alguna manera el poder, tienen a su disposición equipos, desarrollo, inversión, lo que queramos o como lo queramos ver, y pues es de ellos, ¿no? Al final del día es como que esto es mío y pues no te lo comparto, y eso está mal. Al final
tenemos que hacer una colaboración, es algo que tratamos de hacer actualmente con el desarrollo pues, de ciencia, hacer colaboración, redes de colaboración, para que no solamente pues los investigadoras y los investigadores puedan conocer lo que se está desarrollando, sino que también los estudiantes de alguna manera puedan incentivarse a poder incursionar en este tipo de áreas STEAM y que sepan que tienen la oportunidad, que pueden llegar y que pueden conseguirlo sin que absolutamente nadie signifique un impedimento en su camino. Entonces, esto es un compromiso público que se está desarrollando por personalidades actualmente para poder incentivar el buen desarrollo de ciencia, de buena ciencia mexicana y que pueda contribuir al desarrollo pues de nuevas investigadoras y nuevos investigadores que van a ser pues quienes van a continuar con este tipo de investigaciones. Y bueno, pues me gustaría poder cerrar la parte de la conclusión. La nanotecnología puede resolver desafíos aeroespaciales, sin embargo, es necesario siempre considerar el entorno de operación en el cual van a estar expuestos estos materiales. Algunos aspectos pueden considerarse como el medio ambiente, el entorno espacial en donde van a estar prácticamente su área de destino, su entorno de destino, el entorno en el cual van a estar operando, cuáles van a ser los procesos de fabricación, si existe o no existe la tecnología para poder fabricar estos dispositivos o estos nanomateriales pues a una escala que puedan ser servibles dentro de la industria espacial, la vida útil del producto, es decir, cuánto tiempo nos va a durar este producto y cuánto tiempo va a tener pues de utilidad, cuántas veces se va a poder utilizar antes de que su vida útil signifique un riesgo para la misión que se esté desarrollando. Algunos costos, no solamente costos de la fabricación, sino costos de carga útil que habíamos mencionado precisamente al inicio de la presentación, algunas dificultades, no solamente dificultades que tengan que ver con la parte de tecnología en el desarrollo de estos dispositivos, de estas aeronaves, sino que también se incorporen dificultades médicas y es muy importante considerar esa cuestión, esa parte, la parte regulatoria en cuanto a cuáles son los cambios y cuáles van a ser las modificaciones que van a tener las y los astronautas que estén bajo esas condiciones y de alguna manera también los materiales que vamos a estar empleando, qué tipo de materiales, cuál va a ser su origen, si los vamos a sintetizar, si los vamos a utilizar como una materia prima que ya existe, qué tipo de materiales son los necesarios que vamos a estar empleando y también pues qué propiedades van a tener y bajo qué aplicación los vamos a requerir. Es muy importante considerar este tipo de aspectos para el desarrollo de nuevos nanomateriales que sean aplicados precisamente con nanotecnología en la industria espacial. Y bueno, me gustaría poder cerrar precisamente con esa conclusión, esa reflexión. Me gustaría poder mencionar alguna de las frases precisamente del primer astronauta mexicano que menciona, cuando más debes luchar es cuando estás cerca de la meta. Y bueno, pues nuevamente agradecerles la oportunidad de poder estar esta noche platicando con ustedes y si hay personas que estén escuchando pues prácticamente esta conferencia, me gustaría que fuera una sesión de preguntas donde podamos interactuar junto con la sociedad astronómica, responder este tipo de preguntas y que podamos interactuar y resolver ciertas dudas más que cuestionamientos. Creo que tenemos que hacer una colaboración en este aspecto. Entonces, muchas gracias. Les dejo mi correo de contacto, nuevamente mi Facebook, si quieren contactarme por ese medio, no hay ningún problema. Estoy para poderles servir y si hay algún tipo de duda, con mucho gusto las podemos resolver. Muchas gracias, ingeniero Brian Javier Lorenzano, muchísimas gracias por todo lo que todos los conocimientos que ustedes siempre nos aportan. La verdad que siempre es sumamente placentero para nosotros todo lo que ustedes nos dan de conocimiento. Y en este tema, pues hay muchísimas, de seguro van a surgir muchísimas preguntas. Y bueno, la primera de ellas, ya tenemos aquí a nuestro querido Miguel Ángel Arce, que tiene casi acabaditos de cumplir 11 años, ¿verdad, Miguel?
De hecho, ya los cumplí el 30 de abril. El 30 de abril, acabaditos de cumplir. Ok, Miguel. Bueno, pues Miguel es un amigo de nosotros, también entra a todas nuestras conferencias, igual a las de la divulgación, así es de que es un niño muy prometedor, de seguro va a ser un científico, así es de que, Miguel, adelante con tu pregunta. Ok. Primero empezando felicitando al ponente, muchas felicidades por la plática, muy interesante este tema. Bueno, Muchas gracias. sí, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿de qué diferencia tiene la tecnología moderna a la nanotecnología? Ok, pues realmente la nanotecnología, si bien es cierto que se ha comenzado a mencionar en la actualidad, la nanotecnología ha estado ahí desde el inicio de todas las tecnologías para el desarrollo de cualquier aplicación. A lo mejor y no lo teníamos en cuenta, no lo teníamos considerado que había partículas muy pequeñitas que si las estudiábamos a una escala tan chiquitita podían cambiar o mejorar ciertas características a una escala muy grande, pero sí estaban ahí presentes. Entonces, podríamos mencionar que de alguna manera utilizar nanotecnología o comenzarla a implementar en tecnología actual mejora las propiedades, mejora absolutamente todas las cualidades. Si tenemos no sé, digamos una pelota, esta pelota está constituida de un material que de alguna manera tiende a ser, pues a lo mejor se degrada, a lo mejor y es muy flexible, a lo mejor y la puedes estirar, a lo mejor y la puedes deformar, pues si tú le incorporas ciertas nanopartículas a esta pelota, de alguna manera vas a obtener mejores propiedades. A lo mejor y ahora la vas a poder hacer mucho más elástica de lo que era al inicio. A lo mejor iba a tener la capacidad de rebotar más alto, inclusive llegar más lejos, o inclusive, ¿por qué no cambiar a lo mejor el tipo de color bajo ciertas condiciones que a lo mejor la sumerjas en el agua y cambie de color automáticamente, o la pongas en un tipo, a lo mejor de otro tipo de radiación, a lo mejor y no solamente que sea visible pues en la luz visible en el sol, sino que a lo mejor la metas a la oscuridad y pueda brillar. Entonces, este tipo de propiedades se ven mejoradas cuando utilizas nanopartículas que son enfocadas con nanotecnología prácticamente. Ok, muchas gracias y muchas felicidades por la ponencia. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. No sé si tú, Mon, tengas alguna pregunta. De mi parte, pues yo, perdón, no puedo prender mi cámara, como que se trabó, pero quería agradecerle a Javier, en verdad para mí fue bastante claro el tema, es un tema bastante amplio, de hecho hablar sobre todos los avances tecnológicos que puedan haber, y pues es cierto, como dice él, pues muchas veces, al menos a nosotros nos ha tocado como jóvenes, que pues cuando estamos incursionando en investigación, pues muchas veces como que es difícil que nos presten ciertos aparatos o ciertos laboratorios, entonces sí, me gustaría pues comentar esa parte de que necesitamos hacer más colaboración, ya como dijo Javier, necesitamos también aperturar nuevos caminos a las juventudes, en este caso, por ejemplo, como Miguel, nosotros debemos ser diferentes a los que están más arriba de nosotros. Y pues nada, yo quiero felicitarte, Javier, por esta ponencia. En verdad, fue muy interesante y considero que es un tema muy amplio para tratarse en unos cuantos minutos. Así que ojalá después puedas darnos alguna otra ponencia y podamos seguir platicando un poco del tema, etcétera. Pero muchas gracias. Muchas gracias, Moni. Así es, muchas gracias. Y bueno, aquí no veo en Zoom, perdón, sí, en Zoom no veo muchas preguntas, pero tenemos muchísimas en Facebook. Entonces voy a comenzar a leer algunas de ellas. Si no podemos leerlas todas, pues es por el tiempo, ¿no? Pero voy a tratar de leerlas todas. Masi Reyes dice, buenas noches, tengo una pregunta. Si todo sobre el espacio que sabemos está mal, ¿cómo lo sabríamos? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Si ella pregunta, me refiero, yo me imagino que se refiere a que si todo lo que nosotros sabemos actualmente del espacio es incorrecto, ¿cómo sabríamos que está mal?
Pues es que realmente no lo sabemos a ciencia cierta. Es decir, estamos en un mundo que tiene probabilidades, en donde apenas estamos conociendo parte de lo que nos rodea más allá de nuestra órbita terrestre. Entonces, si sabemos algunas cosas, muchas otras siguen siendo teóricas, siguen siendo modelos teóricos que de alguna manera tratan de explicar el cómo puede ser el comportamiento, ya sea de algún tipo de materia nueva o de algún tipo de elemento, pero realmente a ciencia cierta, más allá de lo que es nuestra órbita terrestre, nos falta mucho por conocer todavía. Es lo que mencionamos, no podemos definir que está mal, realmente no lo sabemos a ciencia cierta que está mal, lo seguimos investigando, seguimos haciendo precisamente investigación científica para tratar de delimitar esas dudas que tenemos actualmente y que pues eso nos va a llevar muchos años, es decir, ni Mónica ni yo a lo mejor íbamos a ser capaces en algún momento de poder ver ciertos avances que lleven a algunos científicos que vayan a estar en ese momento, como Miguel, que en algún momento pueda desarrollarse en el ámbito científico y que él cree nuevos avances, pues realmente pues no lo sabemos a ciencia cierta todavía, ¿no? Para poder decir que todo está mal, todavía nos falta mucho. Muchas gracias. Ove Yair dice, ¿a qué hace referencia la preparación de la exploración? Ah, ok. Bueno, cuando se va a realizar una exploración espacial, se tienen que considerar distintos aspectos. Estos aspectos va a ser si tú vas a generar un dispositivo, ¿para qué vas a generar ese dispositivo? ¿Qué quieres recopilar? ¿Qué información tú requieres conocer para poder desarrollar ese dispositivo? Una vez que ya tienes esa aplicación específica, ahora sí desarrollas tu material, tu dispositivo. No sé, imaginamos que vamos a hacer un sensor que va a ser un sensor en el cual nosotros vamos a recopilar información elemental de una cierta zona en específico de Marte. Entonces necesitamos conocer qué material va a tener la capacidad de soportar las condiciones en las cuales no solamente va a ser desde que despega de aquí de la Tierra, sino en el trayecto y una vez que llega y aterriza en esa zona en específico de Marte. ¿Qué condiciones va a requerir para soportar sin que pueda ser afectada su estructura ni su funcionamiento? Y una vez que llega a esa zona en específico, ahora, ¿cuál va a ser su funcionamiento? ¿Cómo lo vas a controlar? Y ahora que ya sepas cómo lo vas a controlar, ahora cómo vas a recibir esa información si estás en Marte y quieres recibir la información hasta la Tierra, qué requerimientos necesitas que tu dispositivo cumpla o si es necesario que tengas algún otro complemento para que puedas tú recibir la información concreta de lo que estás estudiando en esa zona en específico que tú requieres estudiar. Ok, gracias Javi. Tienes una pregunta de Paulina Suárez. Dice, ¿la nanomedicina tendría efectos secundarios? La nanomedicina, ok, bueno, a ver, la nanomedicina podríamos mencionar que se está regulando actualmente y de hecho muchos de los nanomateriales, mucha de la nanotecnología sigue regulándose actualmente porque no conocemos a ciencia cierta si y más cuando estamos hablando de un organismo vivo, si a largo plazo pueda tener un efecto negativo. Entonces, volvemos a lo mismo. Realmente, a pesar de que la nanotecnología se está implementando y que tiene beneficios, que tiene buenas aplicaciones, que puede desarrollarse en distintas áreas, hay normatividades que te dicen, ok, una vez que tú incorpores un nanomaterial al organismo, pues ¿cómo va a reaccionar el organismo? Tienes que cumplir con una normatividad que te dice que no vas a matar al paciente o que no le vas a generar algún tipo de daño. Y una vez que tú ya garantizaste que al inicio de la interacción entre ese dispositivo, ese nanomaterial con el organismo vivo, pues ahora cuánto tiempo va a tardar en que pueda ser metabolizado por el mismo cuerpo humano y que pueda ser desechado, y si realmente va a ser desechado o no va a ser desechado, y si los productos de degradación que pueda generar son tóxicos o no lo son. Entonces, son muchas variables las que se tienen que estudiar. Pudiera decirse que la nanomedicina es un campo muy, muy grande
en donde pudiera tener efectos negativos, posiblemente sí. Lo que se trata es que no, como toda la ciencia es una prueba y error. Yo cuando he trabajado la parte del contacto de nanomateriales con células, en la parte in vitro, es decir, bajo pruebas simuladas, pues primero comenzamos con caracterizar el nanomaterial, es decir, hacerle todas las caracterizaciones necesarias para que cumpla con un cierto parámetro enfocándose en los materiales. Y una vez que ya terminaste la parte del material y que ya sabes que tienes el material que quieres realizar, bueno, pues ahora que sigue, hacer pruebas in vitro bajo condiciones simuladas, en donde ahora vas a decir, ok, vamos a poner en contacto este nanomaterial con un fluido fisiológico o con células que van a estar prácticamente todo controlado y ver cómo reaccionan, si se mueren, si viven, si proliferan, si crecen, si se desarrollan, qué les pasa, porque siempre va a haber un efecto. Y una vez que ya se modificó esto, que a lo mejor y podemos decir, ok, pasamos la normatividad, nuestro material puede ser biocompatible, pues ahora iniciar con razas pequeñas, ¿no? Muchas ocasiones se hace con ratones, decir, ok, pues vamos a poner en contacto este nanomaterial con estas razas pequeñas y a ver qué pasa, porque no es lo mismo hacer algo simulado que hacer algo ya real. Y si pasa esa prueba ahora con razas medianas, y así sucesivamente. Entonces, se ha demostrado científicamente que en algunas ocasiones, pues pasas toda la parte del diseño experimental, pasas por razas menores, pero hay una contradicción cuando ya llegas a ciertas razas en específico, ¿no? Donde ya dices, híjole, pues es que los resultados no están siendo como nosotros lo planteamos. Y todo, absolutamente todo el diseño experimental va para atrás. Y eso no significa que pues esté mal, sino que ya tienes un antecedente de por dónde ir ahora, de qué puedes modificar para que ahora puedan las propiedades ser diferentes, a lo mejor de alguna forma mejores, ¿no? Que el material anterior. Entonces es prueba y error, se puede decir que puede ser perjudicial a largo plazo, podríamos mencionarlo siempre y cuando pues no se sigan la normatividad. Si te acercas a la normatividad, es muy probable que tu nanomaterial o tu nanotecnología pueda ser buena. Claro. Tienes algunas preguntas en Zoom y pues bastantes en Facebook, entonces me voy a ir una y una, ¿sale? De parte de Enrique Consejo en Zoom dice, qué interesante conferencia, muchas gracias. ¿Cómo es un laboratorio de pruebas? Es la primera pregunta. Y o bien, ¿cómo se transita de una nueva idea hacia un material real y viable? Bueno, pues aquí, para empezar, los laboratorios de pruebas son muy rigurosos. Es decir, ya estamos hablando de un nanomaterial que va a tener una aplicación específica. Se trata de que todo, absolutamente todo el laboratorio sea muy controlado, muy riguroso. En cuanto a la parte de cómo se transita de una nueva idea hacia un material real y viable, pues inicia desde la parte de la investigación. Es decir, tú tienes posiblemente una idea, quieres desarrollar un material, digamos un ejemplo, que sea o que tenga propiedades de durabilidad, digámoslo así, que tenga propiedades que no se corroa, que no se oxide, que sea resistente a altas temperaturas, que sea flexible, que sea ligero. Pues ok, tienes la idea, ahora ¿cómo lo vamos a diseñar? Entonces partes de la idea, ahora hay que armar un diseño experimental en donde vas a investigar todo un estado del arte, de todo lo que se ha realizado en cuestión de tu idea. Es decir, qué se ha hecho en Estados Unidos, qué se ha hecho en la India, qué se ha hecho en China, qué se ha hecho en distintos países en relación a tu idea. Una vez que tú ya armaste todo ese estado del arte y que ya verificaste cuáles son las condiciones de experimentación de ese material que tú quieres fabricar, que ya tienes una idea, que ya conoces rutas de elaboración, que ya más o menos te empapaste de la información necesaria para poder armar un diseño experimental, bueno, pues ahora ya procedes. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo lo necesito? Y también para cuándo, ¿no? Entonces, ¿qué materiales vas a necesitar? ¿Qué sustancias químicas? ¿Qué reactivos? ¿Qué equipos vas a necesitar para poderlo hacer? ¿Qué condiciones de laboratorio tú requieres a lo mejor y tu laboratorio no cuenta necesariamente con los equipos necesarios para que tú puedas fabricar tu material, pero posiblemente otro instituto sí, y es en donde entra la parte de la colaboración, en donde tú tengas la oportunidad de colaborar con otro instituto, no necesariamente de tu país, sino que puedas, por ejemplo, ir a otro país y que posiblemente ahí sí tengan la oportunidad los equipos de desarrollar tu material.
digámoslo así, te vas a otro país, te vas a otro instituto, en donde tienen los equipos, y ahora tú sí tienes la posibilidad de desarrollar ese material. Ok, ahora ya lo tienes, ya lo fabricaste, ya lo diseñaste. Ahora, ¿qué sigue? Pues caracterizarlo. Y cuando me refiero a caracterizar tu material, quiero decir a conocer todas las características estructurales, químicas, de composición, que van a garantizar que tú efectivamente estás obteniendo el material que tú deseabas al inicio. En muchas ocasiones se concluye que algunos investigadores no obtienen el material que ellos requerían. No necesariamente significa que están mal, a lo mejor y pueden tener otra aplicación, pero su idea inicial posiblemente sí se ve afectada porque no tienen el material que ellos requirieron. Sin embargo, digámoslo así, tú caracterizaste tu material, sabes que tienes ese material, bueno, pues ahora ¿qué sigue? Pues la aplicación. Ahora comenzar a hacerlo, a exponerlo bajo condiciones simuladas y controladas. Esto me refiero que si tú querías que tuviera ciertas propiedades de dureza, de elasticidad, bueno, pues ahora tú apliques esfuerzos mecánicos, que tú conozcas cuánto esfuerzo le estás aplicando a tu material, cuánto peso le estás sometiendo y que conozcas cuál es la capacidad de este material bajo las condiciones controladas que tú estás experimentando. Obtienes tus resultados y ahora sí puedes, si sale bien todo hasta ese momento, pues ya hay muchas rutas en las cuales puedes seguir. A lo mejor y desarrollas una patente, o a lo mejor y desarrollas un nuevo material que pueda tener ciertas aplicaciones y que en muchos casos pues los patentan, pero que este material va a garantizar porque tienes todo un precedente de que funciona, de que tienes lo que tú requerías. En muy pocos casos sucede así, siendo honestos en la parte científica, no siempre se llega hasta tener una aplicación específica. Y es por eso que también en México no se desarrollan muchos productos que ya estén dentro de la parte pues, de comercialización. ¿Por qué? Porque en muchos casos, pues, el sistema científico te dice es que tienes que investigar, 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 y no siempre da tiempo para poder llevar a cabo a la aplicación. Pero eso no quiere decir que se quede hasta ahí tu proyecto. Posiblemente llegue alguien más que esté colaborando contigo y que le dé continuidad a tu idea que tú en su momento pues ya diseñaste, que ya fabricaste, que ya sabes que funciona y que ahora pues hay que darle una aplicación. Ok, muchas gracias, Javi. De Gerardo Díez Martínez Medina, tienes otra pregunta en Facebook y dice, ¿qué supone o cuál es la ventaja de medir parámetros físicos como la temperatura a escala nanométrica? Pues a ver, cuando tenemos un nanomaterial, absolutamente todas sus propiedades van a verse modificadas. No siempre se ven mejoradas. En algunas ocasiones el efecto de hacerlos chiquitos pueda ser negativo. A lo mejor y afecta ciertas propiedades, como la conductividad eléctrica, como la magnetización, entre muchas otras. Entonces, el hecho de que tú comiences a evaluar ciertas propiedades físicas en la nanoescala, pues te va a dar un indicio de que esas propiedades están cambiando cuando tú hiciste ahora un nanomaterial. Entonces, es importante que se evalúen esas propiedades porque definitivamente van a cambiar. Todo material que se lleve a la escala nanométrica, sus propiedades van a cambiar y es necesario conocerlas, medirlas y poderlas reportar para que tú tengas un conocimiento, un sustento de cuáles son ahora esas características del material que tú estás diseñando y que de alguna forma tu diseño experimental sea reproducible, que no solamente sea de diseñaste un material con ciertas propiedades una sola ocasión y ya no te salió después, sino que tu metodología sea reproducible y puedas caracterizar y sintetizar y fabricar el mismo material muchas ocasiones y las propiedades que tú estás evaluando, ya sea de resistencia a la temperatura, de dureza, de flexibilidad, entre otras, pues sean las mismas o sean similares en cada una de las experimentaciones que tú estás evaluando. Entonces, esa es la importancia de poder medirlas, de conocerlas prácticamente, conocer tu material, conocer qué propiedades va a tener y qué aplicaciones le puedas dar a ese material. Muchas gracias, Javi. De Laura Camogu tienes otra pregunta. Dice, ¿las nanopartículas son parte de la nanotecnología? Sí, definitivamente. Eh, Todo aquello que tenga un prefijo nano antes de la palabra es nanotecnología.
siempre y cuando esté dentro de la escala nanométrica, y no necesariamente en sus 3 dimensiones. Puede ser 1 dimensión, 2 dimensiones, pero que al menos una de sus dimensiones esté dentro de la escala nanométrica. Entonces, cuando hacen referencia a nanopartículas de cobre, nanopartículas de plata, nanopartículas, no sé, X elemento, son nanotecnológicas, siempre y cuando se esté demostrado y reportado que están dentro de la escala nanométrica. Perfecto. De Nancy LM dice, ¿qué propiedades físicas y químicas tienen las nanopartículas? Pues va a depender de la nanopartícula en cuestión. Puedes mejorar propiedades magnéticas, propiedades eléctricas, propiedades ópticas, propiedades biocompatibles, pues prácticamente esas propiedades podemos mencionar ahorita, pero va a depender del tipo de nanopartícula de la cual tú estés hablando, las propiedades que ésta va a tener. Ok. De Laura Camogu dice, ¿cómo se desarrollan las nanopartículas? Pues es muy interesante, mira, realmente existen muchos métodos de fabricación de nanopartículas. Me gustaría muchísimo si en algún momento pudieran compartir ya sea la presentación o al menos el código QR que estuve exponiendo al inicio de la presentación, porque precisamente ese código QR los va a enviar un documento en donde vienen muchísimas metodologías para que puedan sintetizar prácticamente nanopartículas. Entonces, eso sí me gustaría que en algún momento se pudiera compartir, pero yo te voy a mencionar que las técnicas, todas las técnicas de fabricación o de síntesis de nanomateriales, de nanopartículas, se clasifican en 2, desde top-down, que es decir, de ir desde lo más grande hasta lo más pequeño, o bottom-up, que es ir constituyendo nanopartículas y poder generar un material más grande. Entonces, cualquier método de síntesis de nanopartículas que puedas encontrarte se va a clasificar en una de estas 2, independientemente de cuál sea el método de síntesis, sol-gel, hidrotermal, solvotermal, sonoquímico, entre muchas otras, van a estar siempre clasificadas en una de estas 2. Ok. De Montserrat Landín, ¿qué es la nanotecnología y cómo se relacionan entre sí la nanotecnología y la nanomedicina? Ok. Bueno, me gustaría también complementar esta parte con la nanociencia. La nanociencia se hace referencia más que nada hacia el estudio de estas estructuras y de estos materiales mediante el campo multidisciplinario, ¿no? Es decir, ya no solamente son ingenieros en nano, sino también hay físicos, hay químicos, hay biólogos, hay médicos, también ingenieros en computación, y que todas estas áreas multidisciplinarias van a contribuir hacia el estudio de la nanociencia. De ahí ya pasa la nanotecnología, que es en donde ya es la aplicación como tal. Aparte de la investigación, ya es la fabricación, la manipulación, la elaboración y la caracterización y posterior aplicación de estos nanomateriales en un área en específica. Mencionábamos que hay pues muchas áreas de aplicación, dentro de las cuales está la nanomedicina, que precisamente se basa en el uso de nanomateriales para una aplicación biomédica, ya sea para prevención de enfermedades, para diagnóstico de enfermedades o para el tratamiento de enfermedades. Cualquiera de esas 3 ya son consideradas dentro de la nanomedicina, que precisamente son sus 3 principales áreas de estudio dentro de la nanotecnología. Perfecto. Dice Alex Romero, ¿dónde se utiliza la menotecnología? Menotecnología, Ujú. la verdad no tengo mucho conocimiento menotecnología. Suena muy interesante, yo creo que lo podríamos investigar, pero en lo personal, menotecnología no me suena. Ok. Y de parte de Nancy LM otra vez, dice, ¿quién creó la nanotecnología? Pues realmente no es que se haya creado, sino que yo creo que la pregunta anterior decía nanotecnología, no menotecnología, pero a lo mejor fue un error. Pero bueno, recapitulando esta pregunta, realmente no hay alguien que llegó y por azar del destino dijo, yo voy a crear la nanotecnología.
yo voy a mejorar ciertas propiedades, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, realmente no. Se sabe que los nanomateriales han existido desde tiempos muy antiguos, desde tiempos muy remotos. Se han encontrado en la actualidad piezas de edades muy anteriores que tienen nanopartículas, por ejemplo, nanopartículas de oro, y que en su momento no se conocía, la civilización en su momento pues no tenía el conocimiento, la herramienta o la tecnología para poder decir tengo un nanomaterial, sino fue en el transcurso de los años, conforme el ser humano pues se ha tenido la necesidad de ir evolucionando, de irse adaptando a nuevas condiciones y bajo esa adaptación de nuevas condiciones, pues ir adaptando también su entorno para las necesidades que el ser humano ha tenido. Entonces, a partir de eso es que se comienzan pues posteriormente a investigar ciertos materiales a una escala macro, pero fue Richard Feynman, precisamente en su primera conferencia, quien habló que podían existir estructuras que fueran muy pequeñitas, y de hecho Richard Feynman fue el primer científico que de alguna manera mencionó el término de nanotecnología. Y a partir de que se mencionó ese término de nanotecnología, pues era muy desconocido, de decir, es que pues tenemos materiales, pero pues solamente los podemos ver con nuestros propios ojos, pero no sabemos cuáles son los constituyentes más allá de nuestra propia vista. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues se comienzan a crear nuevos dispositivos, se comienza a inventar el microscopio, y después este microscopio tiene más variantes. El primero fue el microscopio óptico, ya después los microscopios electrónicos, y de estos microscopios electrónicos, pues seguirlos evolucionando, seguirlos mejorando, de tal manera que podamos ahora nosotros tener la posibilidad de sintetizar un nanomaterial y poderlo visualizar mediante un microscopio, por ejemplo, de transmisión, que son de los mayormente utilizados para los nanomateriales. Entonces, realmente los nanomateriales han existido, sin embargo, se han investigado a partir de la conferencia de Richard Feynman, se han comenzado a desarrollar posteriormente tecnología para poderlos sintetizar, caracterizarlos también, y bueno, posteriormente, pues en la actualidad, ya tener una aplicación específica de los mismos. Pues muchas gracias, Javi. En verdad son muchísimas preguntas todavía, pero pues si tú nos lo permites y claro, a toda la audiencia le decimos que si gustan saber un poquito más del tema o acabar de resolver las preguntas, pueden mandarnos mensaje directo a la sociedad o obviamente pues a tus redes sociales, a tu correo, para que pues puedan no quedarse con la duda, ¿no? Y pues resolver estas incógnitas. Y pues ahora sí, deseo la palabra a Laurita, por favor. Muchas gracias, Mónica, como siempre, bien linda con todo esto que tú nos has apoyado para todas estas pláticas, todo este ciclo de pláticas de la Fundación Acercándote al Universo, y han sido sumamente interesantes. Y pues sí, como bien, como bien comenta el ingeniero Brian Javier, pues en esta parte de la ciencia y la tecnología muchas veces no es tanto si ha habido muchos descubrimientos, si ha habido muchas invenciones, pero más bien se ha visto el desarrollo, ¿no? Paulatino, gracias a todos los investigadores e investigadoras que han estado siempre en lucha constante, ¿no? En todo esto de la ciencia, creo que los que nos dedicamos a la ciencia, más que nada, tenemos que ser muy perseverantes. Y pues muchísimas gracias por esta excelente conferencia. Como bien dice Moni, hay muchísimas preguntas que se quedan en esta ocasión, pues ya no en el tintero, sino en Facebook. Tenemos cómo responderlas. Afortunadamente, gracias a todos los avances de la tecnología, una muestra más. Entonces, en Facebook podemos, inclusive es página pública en la que todo mundo puede entrar y ver las preguntas. Entonces, en algún tiempo a lo mejor que tengas, que nos pudieras apoyar respondiendo a alguna de las preguntas, pues sería sumamente importante. Sí, adelante. Sí, a mí me gustaría, si existen más preguntas, a lo mejor y las pueden mencionar en la publicación de la conferencia, y ahí con muchísimo gusto las voy respondiendo poco a poco, no hay ningún problema, pero pues la idea es que todas esas dudas, todos esos cuestionamientos, pues puedan tener una respuesta, ¿no? Entonces, con todo gusto lo pueden hacer. No sé si la sociedad esté de acuerdo, yo espero que sí, Sí, pero con todo gusto, ¿eh?
Sí, claro, por eso comento que esta plática se queda grabada en Facebook y ahí se queda permanentemente pues todos los comentarios y todas las preguntas y está abierto a público en general. Entonces sí, cuando gusten ingresar, lo pueden hacer y pueden responder ahí mismo, por eso no hay problema. Siempre está ese tipo de apertura en todo lo que nosotros realizamos. Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Nuevamente agradecer de verdad la charla del día de hoy que ha sido sumamente valiosa para nosotros. Y bueno, pasamos a la entrega del reconocimiento, donde dice: la Sociedad Astronómica de México, ACE, fundada en 1902 por el ingeniero Luis G. León, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Brian Javier Lorenzano Hernández por su excelente presentación a distancia dentro del ciclo Acercándote al Universo de la Fundación Acercándote al Universo. ¿Cuál es la importancia de la nanotecnología y la nanomedicina en la industria espacial? Presentada el día de hoy, fechado México, 17 de mayo del 2023, por la divulgación de la astronomía y firmado por el presidente del Consejo Directivo, el profesor Rubén Horacio Becerril Marañón. Si podemos ahorita abrir nuestros micrófonos para poder dar un aplauso, ofrecer un aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es muy importante hacer este tipo de foros. Me encantó, la verdad, poder exponer con todos ustedes. Esperamos que se puedan hacer colaboraciones futuras junto con la FAUIOT en coordinación de Mónica, y adelante, con todo gusto podemos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi, por tu tiempo. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Muchísimas gracias por sus preguntas, por la aportación que nos diste, Javier. Estuvo muy interesante, así que, bueno, Laurita, no sé si quieres comentar algo más. No, también igual solamente agradecerles a todos los que nos siguieron por Facebook Live, fueron más de 30 personas. Aquí en Zoom tenemos a todos nuestros compañeros que siempre están con nosotros, Fer, Male, Enrique, Leti, Miguel Ángel, obviamente, muchísimas gracias por siempre estar aquí con nosotros. Y bueno, nos vemos, mañana vamos a tener el inicio de una serie de conferencias en los ciclos de eclipses, preparándonos para el eclipse del 2023 y el del 2024. Entonces, bueno, quedan invitados el día de mañana. Y pues agradecerles mucho su presencia del día de hoy. Muchísimas gracias y que pasen una muy bonita noche. Descansen. Hasta luego a todos. Bonita noche. Hasta luego, buena noche. Hasta luego. Un abrazo a todos. Felicidades por la conferencia. Muchas gracias.